Bien, vamos a ver hoy día tipos de relaciones que se pueden dar entre variables, ¿ya? Esto de acá son otro tipo de medidas, es decir, uno cuantifica qué tan relacionada está una cosa con otra variable. Entonces, vamos a partir por la primera que se llama la covarianza, y esta de aquí es la covarianza muestral. Inmediatamente les puedo decir que la covarianza poblacional es distinta en cierto sentido porque usa, por ejemplo, bueno, este símbolo que es el mismo de desviación estándar y de varianza. Y acá tendríamos la suma de los valores menos la media poblacional, y aquí la suma de los valores menos la media poblacional de la otra variable, y todo esto dividido en n. Bueno, eso entonces es poblacional. Y esta de acá, bueno, es la que generalmente uno no tiene, ¿cierto? Pero después vamos a ver que es importante que uno quiera aproximarse a esa, en todo caso. Esa es como la cosa. En general lo que uno trabaja es con esta de acá, que es la covarianza muestral, porque es generalmente lo que uno tiene, es decir, son los datos de la muestra, ¿ya? Así que esa sería el tipo de relación. Ahora, ¿qué indica la covarianza? Bueno, la covarianza se ve afectada por valores que estén eh, más lejos de la media tanto de una variable como de la otra, ¿ya? Si las dos variables son mayores a la media, la covarianza empieza a dar un valor positivo. En cambio, si hay una que es mayor a la media y otra que es menor a la media, la covarianza toma valores negativos. Entonces, sí, es una buena indicación de si los puntos, cuando uno es mayor a la media, el otro también lo es. Esa es como la medida que está dando la covarianza. En este caso, para la covarianza se pueden distinguir tres casos, ¿ya? Esto de acá, por ejemplo, si la covarianza nos termina dando un valor positivo. O sea, perdón, sí, positivo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Si se fijan, acá, este es un diagrama de dispersión que ya lo vamos a ver en R. Estos diagramas son súper útiles para ver la relación que hay dos variables. Entonces, aquí tengo la variable X y la variable Y, y lo que se hace es simplemente graficar los puntos de X con Y y ver el comportamiento que tiene. Aquí, a grandes rasgos, uno puede ver que si trazo alguna línea como así, donde están los puntos, veo algún tipo de relación positiva, ¿ya? Es decir, cuando los puntos de X son más grandes, los de Y también son más grandes. Esa es como la interpretación de lo que se da cuando una covarianza es positiva. Aquí se le llama relación lineal directa o positiva. ¿Y qué significa esto? Mayores valores de X en promedio tenemos mayores valores de Y. Se ve ese tipo de relación cuando entonces tenemos esta, esta correlación positiva. Así que acá este es el caso en que nuestra correlación es mayor a 0. Por supuesto tenemos otros casos, ¿cierto? ¿Qué pasa si la correlación es aproximadamente 0? Es decir, vamos a ver una correlación que está dando como 0 aquí. Bueno, aquí no se puede ver ningún tipo de relación entre las variables. Si se fijan, están todas bien dispersas, ¿cierto? No pasa nada con ellas. No podríamos decir que a mayores valores de una, la otra es mayor o viceversa. Entonces, aquí uno simplemente dice que no existe una relación lineal.
entre X e Y. Y tenemos un tercer caso que sería, bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, cuando es positiva, cuando es cero, y se imaginarán qué pasa cuando es negativa. Cuando la correlación termina dando un valor negativo, ¿cierto? Acá ocurre esto aquí. O sea que si encierro una franja esto, veo una cosa que va hacia abajo, ¿cierto? Como una cosa que entre valores mayores del X tengo menores valores de Y. A esto se le llama una relación lineal inversa o negativa. Y al igual que la explicación anterior, eso significa que mayores valores del X en promedio se tienen menores valores del Y y viceversa. Así que una buena forma de complementar esto, y siempre se debe hacer, es una vez que yo quiero ver relación entre dos variables, lo tengo que partir haciendo un diagrama de dispersión, que lo vamos a ver cómo se hace en R en estos diagramas de dispersión, y a partir del diagrama de dispersión uno puede sospechar qué tipo de relación tienen las variables. Si hay una relación positiva, cero, o menor a cero. La covarianza tiene un montón de propiedades que las vamos a ir viendo ahora. La primera es esta de aquí, que es bien interesante, que si tenemos dos variables, sean X e Y, dos variables, y hacemos este cambio. Y por ejemplo, la X pasa a ser X', que es la antigua variable más, o sea, A más, más B por la antigua variable. E Y pasa a ser Y', que es C más D por Y. Es decir, hacemos este tipo de transformación lineal en cada una de las variables. Entonces, lo que va a pasar es que la covarianza de las variables originales es igual a B por D por la covarianza de, así, de las variables, aquí, perdón, así. Las nuevas se escriben como la antigua por B por D. Hay varias cosas aquí que son interesantes que también pasan en la varianza, y es que, ¿qué pasó con estos valores acá que estaban en la transformación, el A y el C? Como que no se ven, como que no se toman mucho en cuenta a la hora de hacer la covarianza, y claro, porque la covarianza no se ve afectada por cambios constantes, ¿ya? Pero sí se ve afectada por estos valores de aquí, cuando yo le multiplico algo a la variable, en ese caso. ¿Cómo demostrar que esto realmente pasa? Bueno, hay que ir a la fórmula. Aquí les voy a hacer un ápice de la demostración, sería eso de acá. Es eso. Ahí. Y todo eso está dividido en n-1. Eso es por la definición que vimos al principio de covarianza. Bien, pero estos puntos que están acá se escriben todos de otra manera, ¿cierto? Sabemos que este se escribe, este es X, es A más B por XY, el punto antiguo. Y la media nueva sería A más B por la media antigua. Esa es la propiedad de la media que justamente en la que le entró en el control. Que si hago una transformación aquí, por ejemplo, la media de esto va a ser A más B por la media antigua. Lo mismo pasa con S, que la media de S va a ser igual a C más D por la media antigua. Entonces estoy reemplazando esos valores. Y aquí igual, esto me quedaría C más B, o sea, más D por el punto antiguo menos C más D por la media antigua de I. Todo eso dividido en n-1.
Y acá nos quedaría entonces, si hago la resta aquí, me va a quedar B por XY menos la media, ahí, por C por Y menos su media, ahí. Entonces, ahí vemos que desaparece el A, perdón, ese es D. El A y el C desaparecen, ¿cierto? No, se eliminan, en realidad, ¿cierto? Aquí, ese A con ese A se elimina, y este C con este C se elimina, y es por eso que arriba en la fórmula después no nos aparece. Bueno, y acá basta ver que yo puedo sacar el B y el D. Y esto que me queda ahí es la covarianza de las variables originales. Entonces, ahí uno llega a que esta covarianza de la traslación de las variables es igual a B por D de la covarianza original. Entonces, esa es una de las propiedades que tenemos en la covarianza. Bueno, tengo otra por aquí. No sé si tienen alguna pregunta para pasar a la siguiente propiedad. Me dan bien este tipo de operaciones que se pueden hacer con las definiciones de covarianza. Profe, ¿Sí? yo no entendí algo de la definición que dio como al inicio de que de la covarianza de X sean mayores, como que no entendí eso. Eso, Que la covarianza... mayores, eso, ¿Qué parte no entiende de ahí? Para que eso veamos. de mayores valores de X en promedio, tenemos mayores valores de Y, pero se refiere a que vamos a tener como más X que Y. No, se refiere a mayores, altos valores de X, es decir, cuando el X es un número más grande, el Y ¿Ya? también es un número más grande. Ah, ya, 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 profe, gracias. ¿Ya? Se refiere a eso, como cuando la variable X es más grande, ¿cierto? Por eso dice mayores valores de X. Es que lo que tú estabas interpretando sería que uno hubiera escrito más valores de X, como que hay más, pero en verdad dice mayores, como que son más grandes. Entonces al final es como tipo de relaciones lineales, cuando uno hace crecer una de las variables, la otra también crece. Ese es básicamente lo que te quiere decir una covarianza positiva, Ya, profe, gracias. ¿ya? Y este es lo contrario, ¿ya? O sea que entre más crece el X, más decrece el Y. Bien, ¿alguien más alguna pregunta de la covarianza o de esta demostración de acá? Entonces, la siguiente propiedad dice lo siguiente. Si tenemos la covarianza de una variable consigo misma, es la varianza de la variable. A ver, vamos a ver eso. ¿Qué es eso? Básicamente, covarianza de la variable con la variable es la varianza. Entonces, ver esto significa que yo voy a tomar la definición de covarianza, que es xy menos el promedio por xy menos el promedio, sería eso. Todo esto dividido en n menos 1. Pero aquí me quedaría entonces xy menos el promedio al cuadrado.
Todo eso dividido en n-1. Y esto es justamente la varianza de la variable, ¿cierto? Que estamos trabajando. Así que ahí no hay mucho más que hacer. Entonces, ese, y voy a dejar un ejercicio para ustedes. Uno, demostrar que la covarianza de x con y es lo mismo que la covarianza de y con x. Es en verdad es muy sencillo, ya porque hay una multiplicación que uno puede dar vuelta. Y este que requiere un poquito más de trabajo, que es que la covarianza de una variable con otra se puede escribir como sumatoria de las variables multiplicadas dividido n-1 menos n partido n-1 por la multiplicación de los promedios. Voy a dar una tercera también que es útil, mejor también esta. Si z es igual a la suma de las variables, entonces la varianza de z se puede escribir como la varianza de x más dos veces la covarianza de una con otra, más la varianza de y. Esa es útil en el caso de que uno quiera hacer transformaciones. De hecho, después igual la voy a retomar, pero y esta si z es igual a x menos y, la varianza de z es igual a la varianza de x menos dos veces la varianza de x con y más la varianza de y. Bueno, todas estas salen ocupando esta definición del principio, nada más que eso. Esto de acá. Tal como yo lo había hecho con las otras de aquí, ¿cierto? Esa y esa. Se pueden hacer esos tres ejercicios de ahí. Bien, entonces, la idea es que ahora vayamos a R a ver cómo se ve una covarianza, ya y cómo se calcula. Entonces, abran LR mientras 5 minutos y aplicamos covarianza en columnas de datos con R y aprovechamos también de ver cómo se puede hacer un diagrama de dispersión.
Bien, voy a partir por mientras acá, poniéndolo las librerías que vamos a usar. Siempre vamos a usar dplyr y vamos a usar ggplot para hacer nuestros gráficos de dispersión. Y bueno, voy a cargar aquí un data frame que sirve mucho para esta parte. Hacia aquí que lo hemos trabajado antes. Vamos a empezar a ver alguna relación entre esas variables. Entonces, lo primero que quiero hacer es hacer gráficos de dispersión que nos ayudan a ver cómo a entender qué relación tienen las variables. Entonces, vamos a realizar un gráfico de dispersión entre dos variables para ver qué tipo de relación tienen. Entonces, quiero tomar este data frame, le vamos a hacer un ggplot de a ver, vamos a hacer estas variables, petal length, petal width. Ya, eso. Y recuerden que para graficar el ggplot tiene distintas capas. Esta capa que estoy colocando acá, que yo la había mencionado como al principio de la clase, ahora la voy a volver a repasar. Esta capa solo le digo quién va a ser el X y quién va a ser el Y. Nada más. De hecho, si yo grafico esto, aquí le doy un run a eso acá, me genera un gráfico que no tiene nada. Pero sí sé que el X es petal length y el Y es petal width. Claro, porque solo le he dicho ese comando a R, no le he dicho qué tipo de gráfico quiero. Entonces, después de eso, uno coloca más en este código y ahí le dice qué tipo de gráfico quiero. En este caso, nosotros queremos un gráfico de dispersión. Entonces, vamos a poner geoPoint, que es para hacer gráficos de dispersión. Y vamos a ser el más básico, es decir, sin indicarle absolutamente nada. Vamos a darle Run. Y nos aparece el gráfico de dispersión de estas dos variables. Entonces, hagan este código primero, prueben eso de ahí. Profe, ¿Sí? pero ¿qué pasaría si nosotros no pusiéramos, o sea, solamente pusiéramos como una capa? La capa anterior, esa, No, 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 pero le sumáramos lo que pusimos recién de Geon Point, ahí al lado. ya. No, 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 pero no Pero, abajo, sino todos juntos. ¿Qué es pasaría que así? es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, solo que lo coloco abajo porque hay una costumbre del ggplot después del más, al igual que el dplyr, colocar el siguiente código abajo para que se vea más ordenado, pero eso es lo mismo. Ah, ya, ya. Ya, Ya, perfecto. pero como recomendación, como orden del R, uno siempre suele colocar ese abajo. Y por ejemplo, si aquí uno puede después colocar más capas. Por ejemplo, puedo colocar otra capa y esa capa iría aquí abajo. Voy a aprovechar de colocar otra, por ejemplo, ggtitle, que me permite colocar un nombre. Por ejemplo, el título del gráfico. Se hago estas tres capas. ¿Ya? Y lo que hizo fue básicamente colocarle un título al gráfico, ¿cierto? Pero te fijas que esta es otra capa. Y esta otra capa que yo coloqué aquí abajito igual como para ir dejándolas más ordenadas y es más fácil su lectura. Si estas capas yo las pusiera como todas en la misma línea, después me costaría leerlas. Así que más que nada es como por el orden, ya como ir colocando las capas así de esa manera.
Profe, pero, ¿sí? por ejemplo, después de, si yo me quiero saltar como, si no lo quiero poner en la misma fila y quiero ponerlo abajo, ¿no hay que poner un pipe o con el signo más como que se Claro, reemplazaría? el signo más que está al final. Mm. Eso reemplazaría como el pipe. Claro, ese es como el pipe, pero del ggplot, Ah, ya, ya, bacán. ¿ya? Así que es como lo mismo, sí. Ya, gracias. Sí, una muy buena analogía es. En el dplyr es como el pipe se coloca al final y este el más. Ahora, yo tengo un pipe al principio solamente porque le estoy diciendo que estoy trabajando con este data frame, pero todo lo demás son puras cosas del ggplot, así que esas van con más. Este pipe que coloco al principio es para evitar colocar eso. De hecho, lo puedo borrar y puedo colocar que estoy trabajando con este data frame así. Es como para no hacer eso en realidad, pero esto genera el mismo gráfico. Entonces, si fijan que yo puedo colocar que estoy trabajando con el data frame adentro del ggplot, o puedo aprovechar de esas cosas como bueno, comúnmente se hace así, pero de esa manera. Y hay más capas, uno le va agregando capa a esto, pero ya vamos a ir avanzando un poco más en ggplot. Ahora me interesa ver estas dos, que esta es la capa principal, esta capa es la que yo le digo qué variables voy a trabajar, y esta es la que yo le digo qué quiero hacer con esas variables. Por ejemplo, yo podría hacer más gráficos con estas cosas. Por ejemplo, ahí, geoline, de esa manera. Ahí le agregué otra capa. Vamos a ver qué hace esa capa ahí. ¿Qué hizo esa capa con los geopoint? Le puso una línea. O sea, básicamente me unió todos los puntos, ¿cierto? Ya, pero no quiero ver eso porque se ve horrible. Era solo un ejemplo ahí. Los gráficos de dispersión que se hacen así. Miren, y lo otro es que aquí, eso sí, una cosa bien recomendable es que yo puedo agregar un GeoSmooth. GeoSmooth lo que hace, van a ver lo siguiente. De cierta manera me hace como una línea de tendencia, ¿ya? Eh, línea de tendencia, ¿cierto? Que me permite, que la vamos a usar más adelante, pero bueno que se la pega como ahora, ese de aquí. Esta línea de tendencia me está diciendo cómo se están comportando las variables, pero me tira una línea de tendencia que puede ser cualquiera. La idea es que nosotros, en general, lo que queremos es hacer líneas de tendencia que sean lineales para ver si hay una correlación lineal o sea, si la correlación es lineal o es negativa, positiva, ¿cierto? La covariancia que habíamos estado analizando. Lo que tenemos que colocarle es esto aquí adentro, GeoSmooth, method igual LM, y nos va a tirar una línea de tendencia lineal, ¿ya? Súper útil como que nos ayuda como a ver, estas variables tienen esta línea de tendencia así, o sea, hay una covarianza positiva aquí. Ya, pero esto es lo que nos dice el gráfico. Nosotros igual queremos cuantificar esto con la covarianza. Entonces, ahora calculemos la covarianza de estas dos variables para ver cuánto nos da. Por lo que estamos viendo, nos debiera dar una covarianza positiva, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto antes, que la covarianza debiese ser positiva aquí porque hay una tendencia positiva. Lo voy a hacer con Summarize para que me quede una data frame nuevo. Entonces, a mi data frame le voy a colocar un Summarize. Y aquí voy a introducir la función. Usaremos la función cop.
Así. Covarianza va a ser igual a cov covarianza muestra, sí. Ya ahí, y estoy haciendo el petal len con petal. Entonces, a la covarianza adentro le coloco, a la función cov, le coloco las dos variables que yo quiero hacer en la covarianza. Y vamos a ver inmediatamente cuánto nos da esto. Voy a borrar aquí para que se vea más claro. Ahí. Efectivamente pueden notar que la covarianza me quedó algo positivo. Bien, vean estos códigos con calma, ¿cierto? Ejecútenlo para que vayamos viendo y a ustedes les quede lo mismo. Bien. Vamos a ver también otro tipo de medida para ver relación entre variables que es más certera, está más como estandarizada que esta, que se llama el coeficiente de correlación de Pearson o coeficiente de correlación punto momento de Pearson, que lo vamos a revisar enseguida. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta acerca de estos códigos para que vayamos a la segunda parte. Bien, el coeficiente de correlación de Pearson está directamente ligado a la covarianza que estábamos analizando recién. ¿Ya? En este sentido,
de una forma estandariza esta medida y nos permite ver de manera más certera, medir cuánto es la relación que tienen dos variables. Se calcula como la covarianza muestral dividido las desviaciones estándar de X y de Y. Entonces, esto es coeficiente de correlación de Pearson, es la covarianza dividido las desviaciones estándar de cada variable. Eso por un lado. Y lo que nos indica es lo siguiente. Si este coeficiente es igual o cercano a 0, lo que va a indicar es que no hay relación lineal o se puede decir que hay relación lineal débil. Si el coeficiente es cercano a 1, hay una relación lineal directa y fuerte. Y si el coeficiente es cercano a -1, hay una relación lineal inversa y fuerte. Bueno, y este de acá, a diferencia de la covarianza uno analizaba cuando algo era mayor a 0, menor a 0 o cercano a 0. Este de aquí estandariza esto y lo hace cercano a un número. Entonces nos permite ver qué tan fuerte también es la relación que tienen dos variables, ¿ya? Lo cual es súper bueno porque de alguna manera cuantifica, ¿cierto? Esta relación que podrían tener dos variables al hacerlo. Entonces se llama así, esa se calcula de esa manera y su nombre es coeficiente de correlación de Pearson. Este es el que más se usa para cuantificar qué tipo de relación tendrían dos variables. Y además, como ven, el coeficiente aquí siempre anda entre 1 y -1. ¿Ya? Esos son los valores en los cuales se mueve este coeficiente. Ya sabemos que entre más cercano al 1, la relación lineal es directa y fuerte. Entre más cercana al -1, la relación lineal es inversa y fuerte. Y entre más cercano esté del 0, podríamos decir que no hay relación lineal o hay una relación lineal muy débil. Bien, entonces la idea es que vamos a hacer esto mismo que estábamos haciendo antes, ¿cierto? Con las relaciones, lo vamos a hacer ahora en R. Vamos a calcular el coeficiente de correlación. Nos habíamos quedado acá. Y por supuesto lo vamos a hacer ahora con otras dos variables, ¿ya? Para que no ir haciendo lo mismo. Entonces,
vamos a realizar otro diagrama de dispersión. Esta vez voy a usar dos características de esta planta, pero por ejemplo el petal length y el sepal width. Ahí. ¿Qué tipo de relación tienen estas dos? Con geom point ahí y geom smooth. También para observar mejor cuál sería la tendencia. Entonces cambié de variables. Ahora lo estoy haciendo con petal length y sepal width. A ver cómo me da esto. Ya, aquí hay como una tendencia negativa, pero bien débil. Se pueden fijar, no hay una cosa como lo era la anterior, ¿cierto? Aquí ya se ve como más disperso esto. No hay una clara relación de que tuviesen una tendencia inversa. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson se calcula de esta manera, muy parecido a lo que hicimos antes. Summarize acá. Y este summarize, vamos a poner correlación. Y bien, la función para la correlación de Pearson es simplemente cor. Así. Son mis variables petal length y sepal width. Ahí. Lo voy a ejecutar acá. Voy a dejar anotado aquí que es con la función core. Entonces, voy a ejecutar este. Y ahí me da una correlación de menos 0,4. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, no está tan cerca del 1. No está tan cerca del 0, pero está más cerca del 0 en realidad. Y podría haber una correlación negativa, pero uno podría decir que es débil, ¿cierto? Que no es fuerte porque no está muy cercano al menos 1. Igual eso lo podemos ver en el diagrama de dispersión, cómo están estas variables. Bien, voy a volver un poco al ejemplo, al primer ejemplo que le hice, acá, para mostrarles algo del ggplot. Ya aprovechemos de ver algunas cosas de ggplot. Entonces, volvamos al primer ejemplo. Pero ahora le agregaremos color según la especie. ¿Se acuerdan que este data frame tiene distintas especies? ¿Cierto? Tiene unas que se llaman setosa, otras que se llaman versicolor y últimas que se llaman virgínica. Entonces, hay formas de que yo pueda graficar aquí el geom point, pero dentro del se coloca AES, que es una abreviación de aesthetic, que es como, claro, la estética que tiene mi gráfica. Y en geom point en un principio no tenía ninguna estética, entonces aparecen puntos negros. ¿Ya? Pero si yo le indico a geom point que la estética que quiero es que su color, se lo coloco color, su color dependa de las especies, me va a marcar lo siguiente.
me parece de esa manera. Y es un gráfico bastante interesante porque si se pueden fijar que es un poco más representativo. A mí dice las cetosas, este grupo de aquí abajo, aquí, el oro está allá. Incluso uno podría querer ver cuál es la relación del petal length con el petal width, pero solamente, o sea, separado por especie. Ya como que me mucha integración también lo podemos hacer. Ya, estas son como cosas muy útiles para hacer dentro del R cuando quiero analizar correlación, porque en un inicio estábamos analizando la correlación del petal length con el petal width, pero de todas las especies. No estamos distinguiendo en una especie en particular. Entonces, eso lo hacemos agregándole la estética de color adentro de GeoPoint. Entonces voy a hacer una cosa más con el gráfico aquí. Voy a agregarle una cosa más que se llama Facet Grid y que van a ver al tiro que es lo que hace esto. Calls, entonces que sea especies. Ujú, ujú. Ah, se me había olvidado cómo era el código, era con Barça al principio. Entonces, ahí el Facet Grid hace lo siguiente. Le indico que quiero separar ahora mi gráfico por columnas, ¿ya? Por columnas distintas. Y le indico que las columnas tienen que depender, cada columna tiene que ser una especie. Si se fijan, es un gráfico ya mucho más interactivo. Aquí tengo la especie setosa con petal length y petal width, la especie de versicolor. Y aquí tengo la virgínica. Igual les puedo agregar el color que le había puesto en un principio. No, eso no hay problema aquí. De hecho, es mejor, mucho mejor hacerlo así. Y lo que ocurre con esto de acá es que, si se pueden fijar, puedo separar mis gráficos en tres, que es una buena forma de verlo. De hecho, si aquí cambio calls por rows, me lo hace por filas, ¿ya? Sí, me cambia eso a filas.
Perdón, me falta esto acá. Ese así. ¿Ya? ¿Puedo verlo por filas o puedo verlo por columnas? Pero lo bueno es que puedo separar el gráfico por categorías, entonces puedo analizar como por separado cada uno. Y por supuesto a veces es conveniente porque no quiero ver toda la data completa, sino que quiero ver la data como por especie, ver si hay una relación como del petal length con el petal width, pero separado por cada una de las especies. Entonces, ese código de ahí me genera 3 gráficos distintos por cada, o sea, cada uno con cada especie. Se le agregamos corona a la especie y un gráfico por especie, que es lo que estamos haciendo acá. Este gráfico, bueno, ustedes lo pueden agrandar ahí. Y forma igual de que quede mejor. Recuerden que en el R, para poder descargar los gráficos, van aquí a exportar. Y pueden guardar la imagen de tal manera que después la puedan utilizar en algún informe. Pero sí vamos a ya pronto a utilizar R Markdown para hacer informes, que sería como la tarea que vamos a tener como conjunto con la otra sección. Así que eso, el ayudante les va a empezar a introducir esta herramienta del R que es súper buena para hacer informes. Entonces prueben el código. Si tienen alguna pregunta del código, me dicen si no les resulta algo. Creo que fue una consulta. Dígame. ¿Qué hacía el último código, el facet? El facet es lo que nos permite separar el gráfico en 3 gráficos pequeñitos, cada uno dependiendo de la especie. Entonces, si te fijas, le puse calls, que es decirle como, sepárame el gráfico por columnas y que cada columna dependa de una especie. Ah, ya, ya, ya. Ya, gracias, profe. Entonces, veo como 3 cosas separadas. Bien, entonces hoy día vamos a terminar acá. Voy a hacer una clase un poquito más corta y el viernes vamos a terminar con ya la unidad de estadística descriptiva. Por supuesto, vamos a tener una actividad como toda la semana, ¿cierto? El viernes en Mentimeter, que engloba todas estas cosas de correlación y también va a tener como preguntas de códigos que estamos usando. Así que para que tenga un repaso, ¿cierto? Antes de terminar la unidad. Después del receso,
Después del receso vamos a empezar con toda la unidad de probabilidad. Bien, entonces continuamos el día viernes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe. gracias. Chao, Chau. profe. Chao, profe.